Todos hemos escuchado decir que el mundo no es color de rosa, y nos encantaría decirte que se equivocan, pero no es así. Sin embargo, nosotras creemos que si hay días grises y noches oscuras, también hay momentos rosas. Llegar, ser, permanecer, Fluir, soltar, confiar. volver a empezar. Para los días que necesites recordar que todo es temporal, hemos creado este rinconcito en el que te contamos cómo aprendemos a bailar la vida en rosa. Te invitamos a ser parte de esta carta atemporal. De nuestro pedacito de infinidad. 5, 6, 7, 8. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de La Vida en Rosa. El día de hoy estaremos hablando sobre crecer. Y bueno, hay que aclarar que evidentemente Mari y yo no es que seamos las más expertas, las más viejitas ni nada por el estilo, pero lo que queremos es como compartir un poco cómo hemos ido aprendiendo nuevas cosas cada año, ¿no? Y uno de los puntos con los que quiero empezar este capítulo es justamente esa parte como de la edad, ¿no? Yo siempre he sido como de las personas que hace bromas al respecto, como de decir, ay, no, ya no quiero cumplir más años, o ay, ya estoy súper viejita, o cosas así, ¿no? Como de la edad no se pregunta y ese tipo de chistes, ¿no? Pero la primera vez que a mí me cayó como un 20 respecto a este tema fue cuando leí un librito que se llama Porque a mí, de una autora que es Valeria Piazza Polizzi, y es como una autobiografía. Es una chica que tiene SIDA y bueno, el libro es muy bonito y en algún otro momento lo podremos retomar. Ahorita no voy a meterme o a profundizar como en la historia, sino lo que quería rescatar es que hay una parte en la que ella cuenta cómo por esta parte del SIDA y por la época en la que ella se encontraba, como que ya se sentía condenada o sentía que tenía como el tiempo contado y empieza como a hacer sus cuentas y entonces ella deja de estudiar. Ella estaba estudiando una carrera y deja de estudiar porque ella dice, bueno, si hago cuentas, pues el tiempo no me va a alcanzar o voy a morir antes de poder graduarme, ¿no? De poder ser licenciada. Y entonces cuando uno de sus compañeros la cuestiona por esta parte de que abandona sus estudios, le dice como que por qué los está dejando y ella le da esta razón de que pues no va a tener el tiempo suficiente y que entonces ella le perdió como ese sentido. Él hace un comentario como de, pero pues es que no puedes pensar así, o sea, todos nos vamos a morir un día, ¿no? Pero ella le dice, no, o sea, es que no entiendes como la diferencia, ¿no? Entonces ella trata de explicarle un poco esta parte y le da un ejemplo que es como el que a mí me causó así el boom en la cabeza, ¿no? Ella le da un ejemplo en el que le cuenta y le dice, mira, imagínate que tú, alguien te propone, ¿no? Por favor, hornéame un pastel. Y entonces tú dices, va, y tienes todos los ingredientes, los utensilios que vas a requerir y empiezas, ¿no? Y empiezas a mezclar y la harina, el chocolate en polvo, demás, a hornear y ya, ¿no? Haces todo el procedimiento y boom, ya tienes tu pastel. Y de pronto llega una persona y te dice que sin que tú te dieras cuenta mientras estabas cocinando y mientras tú hiciste tu pastel con toda la calma del mundo, te tardaste 45 minutos, ¿no? En terminar tu pastel y te propone, ok, vuelve a hacerlo, pero esta vez te voy a poner los 45 minutos que te tardaste, te los voy a poner aquí en un reloj. Entonces dices, va, lo voy a hacer, 3, 2, 1 y empiezas y chin, ¿dónde está este utensilio? Y ya pasaron 5 minutos y se te cae la harina y tu gato se atravesó y entonces sientes que se te está acabando el tiempo y escuchas el tic-tac del reloj y entonces empiezas como a hacer un desastre en la cocina. Y le dice ella, eso fue lo que yo sentí, ¿no? O sea, que mi vida se volvió un desastre y por eso dejé la escuela, ¿no? Y dice, seguramente si hubiera visto el reloj para hacer el pastel, todavía tendría tiempo para seguir cocinando y también si hubiera visto el reloj de la vida, seguramente a estas alturas ya sería licenciada y me hubiese graduado. Pero
ella como que concluye con esta parte, ¿no? De que realmente la gente, normalmente nosotros todos decimos como, ay, no, ya no quiero cumplir años, ay, no, la edad y así, ¿no? Pero que si de verdad nos enfrentamos a alguna situación en la que nos digan como que de verdad puede que ya no vas a cumplir más años, que a lo mejor tienes cierto tiempo de vida, que entonces ahí nos daríamos cuenta y valoraríamos como esta parte, ¿no? De cumplir un año más. Entonces, bueno, ese ejemplo fue para mí como el que más como que algo impactó, que me impactó. Ajá. Sí, aquí me gustaría comentar que yo creo que a Yandy y a mí nos tocó un golpe de realidad desde muy chiquitas, ¿no? Realmente teníamos 16, 17 años cuando la vida nos sacudió como muy feo por primera vez. Ya habíamos comentado un poquito la parte de mi operación, la parte del duelo que les comparte Jan. Y creo que esa sacudida realmente, en mi caso, pues te hace crecer y te hace abrir tu perspectiva. A mí con esta historia me hace recordar que realmente ya había dicho en otros capítulos que tuve ansiedad diagnosticada. Y era justamente por esto, como consecuencia de la operación, el riesgo de que vuelva a pasar se duplicó, por así decirlo. Entonces yo tenía 16 años en ese momento y justo sentía así, ¿no? Como el tic-tac, tic-tac. En algún otro capítulo también hablaremos de las pérdidas que yo he tenido, pero algo que a mí me sorprendió mucho es que 3 meses después de que a mí me dan de alta del hospital, fallece una de mis compañeras de la prepa. Entonces justamente también como por una operación, ¿no? Por un tema de una operación. Y entonces yo recuerdo que ahí pues te cuestionas un buen de cosas, ¿no? Porque ella sí, porque yo no. Incluso creo que cuando les comenté a mis papás pues también era como pues choqueante, ¿no? Sí. Choqueante porque aparte pues éramos muy chiquitas, teníamos 16 años. Entonces creo que esta parte desafortunadamente me ha tocado perder a varios amigos. El último, y que creo que fue como la experiencia que más me costó asimilar, fue hace 1 año y medio. Y en realidad de aquí se detona, de verdad, se detona como una ansiedad, ¿no? Como justo ese tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y que la gente no lo entiende, ¿no? Que era justamente el ejemplo que compartes en donde la gente le dice, ay, pues finalmente te vas a morir. Uh-huh. Sí, pero no alcanzas a ver el trasfondo de lo que a la persona, pues de lo que ha vivido, de lo que está experimentando o de su situación, porque puede ser empático pero no entenderlo, ¿sabes? Entonces creo que justamente había varias personas que me decían también como, pues es que no pienses en eso, ¿no? O enfócate en otras cosas, no sé. Y es fácil decirlo, pero el miedo que a lo mejor uno llega a sentir en esos momentos, obviamente, bueno, en mi caso, aprendes a controlarlo y a manejarlo, pero finalmente el miedo está ahí y se queda ahí, y entonces es donde valoras como la empatía de las personas, ¿no? Sí, exacto, como este ejemplo que le pone la chica para que entienda que no es a veces tan sencillo por las situaciones a las que uno se enfrenta, que te digan como eso, ¿no? Como, ay, no pienses eso, o sea, todos nos vamos a morir. Pues sí, pero no estás como viéndolo desde la vivencia que yo estoy experimentando, sí, ¿no? Exacto. Y justamente esto va como muy de la mano con la parte de los cumpleaños, uh-huh. ¿no? Como que a mí esto del libro, creo que en ese momento fue como que me cayó el 20 y todo, pero aún así yo creo que de esto ya tiene como 2, 3 años, pero aún así yo creo que de ahí para acá siempre ha permanecido más en mi vida como esta parte del chiste, ¿no? De que, ay, no, no, ya no quiero crecer y demás. Pero como que justamente en este año, o bueno, ahora que ya cumplí 26 años, como que fue cuando, no sé si sea también toda la parte, todo lo que me rodea y todo lo que estoy viviendo, que me siento como un poco más feliz, más tranquila y demás, que me he permitido como en este año sí disfrutarlo, ¿no? Y decir, pues sí, estos años que tengo realmente es un logro, ¿no? Y que todos pudiéramos ver eso en algún momento, ¿no? Quizá habrá cumpleaños en los que tu fecha específicamente sea como nostalgia o tristeza o yo qué sé, o que estés pasando por una situación muy difícil, pero en este año específicamente para mí fue de esta manera, ¿no? Como de decir, bueno, es que está padre, ¿no? O sea, es un logro cumplir un año más de vida y sí hay que celebrarlo y hay que aplaudirnos a nosotros mismos por todo lo que atraviesas en un año para ti de vida, ¿no? Sí, exacto. Y también, bueno, por ejemplo, en mi caso siento que los cumpleaños
sí, me gusta mucho darle pues su espacio, ¿no? A partir de esto, obviamente, yo me sensibilicé muchísimo con la vida. Y entonces cuando es mi cumpleaños me da risa porque es como si fuera un año nuevo, literal, de que hago nuevos propósitos, de que agradezco y demás. Entonces sí me gusta tener como muy marcado ese antes y un después y también hacer como esta evaluación, ¿no? Autoevaluación de a ver qué hice este año y justo como dices, reconocer esos logros que a veces hacemos chiquitos, ¿no? Que decimos, ay, no, Sí. este año no hice nada. Y en realidad, de verdad, hay días, bueno, particularmente este último año, bueno, en julio del año pasado, que empecé a darme cuenta de otras cosas, ¿no? Y a valorar otras cosas y a darme cuenta que había etapas de mi vida que ya no iban a regresar. Normalmente, te digo, suelo hacer como este tipo de ejercicios, pero yo creo que con todo esto de la pandemia fui un tanto más reflexiva. Y entonces, por ejemplo, tan simple como que me di cuenta que nunca voy a volver a tener clases ni con mis amigos de la prepa o con mis amigos de la universidad, ¿no? Porque ahora ya todos estamos trabajando y digo, finalmente podemos vernos, que a veces hasta eso se puede volver un tanto complicado porque los tiempos ya no son los mismos. Lo organizas. Entonces, como darte cuenta que hay etapas de tu vida que ya no van a volver y más esta parte de la escuela, ¿no? Porque empiezas a estudiar prácticamente a los 4 o 5 años y llevas tantísimos años yendo a la escuela y como con esta misma dinámica hasta cierto punto de ir, estás con tus amigos, obviamente cambia, ¿no? No es lo mismo, Sí, claro. no sé, el kinder y la universidad, pero la dinámica es ir a la escuela, ves a tus amigos y demás. Y darme cuenta de eso, de que hay etapas que ya no van a volver. Yo dije, wow, ya no, ya lo sientes, ya dices, estoy creciendo, ¿no? Creo que fue justo el primer año en donde ya no estaba tomando clases. Bueno, no iba a empezar a tomar clases, pero con todo esto de la pandemia, pues ya eran en línea, que ahora también esa dinámica ya es muy, muy diferente. Entonces siento que ahí fue donde yo me di cuenta y dije, ya estoy creciendo. Ya estoy creciendo. Sí, exacto. Y justamente era como parte de lo que queríamos compartir, ¿no? Aquellos momentos en los que a veces es hasta chistoso, pero que te das cuenta en cosas como muy simples del día a día que ya estás creciendo, ¿no? Yo le contaba a Mari que una de las situaciones que más tengo claras, como de que digo, cómo ha ido evolucionando, es la relación que he tenido siempre con mi hermana, ¿no? Que cuando éramos más pequeñas, como que a lo mejor pasas por esas etapas en las que, no sé, ella ya está en la secundaria, yo en la primaria, y era como que la hermanita, ¿no? Y como que no, a lo mejor no pasábamos tanto tiempo juntas o no era como la dinámica tan cercana como es ahora, ¿no? Y que entonces conforme fuimos creciendo y todo, y también es eso, ¿no? Que si tienen hermanos más grandes y no los quieren, espérense, es una etapa que va a pasar. ¿No? Yo soy la mayor. Ay. Seguro no querías a tu hermanito. No me quiere. No, pero al revés, yo decía eso, ¿no? Como que cuando vas creciendo, va cambiando la dinámica y entonces, no sé, entramos a una academia a bailar. Y eso fue como una de las razones por las que empezamos a pasar más tiempo juntas. También el hecho de que yo fuera creciendo, pues yo también ya iba entendiendo otras cosas que cuando era más chiquita no entendía. Y fue como ese momento como el que menciona Mari, ¿no? En los que yo me daba cuenta y decía, bueno, es que sí, o sea, ya estoy creciendo porque voy teniendo una relación diferente a lo mejor con mi hermana, que pues es la persona que tengo más cercana, ¿no? Que está como el día a día. Y de la mano de eso hay como muchos otros momentos en los que nos damos cuenta de que vamos creciendo, que a veces son como un poco chistosos, pero yo, por ejemplo, no sé, me doy cuenta de que cuando estaba en la universidad podía como que desvelarme así, ¿no? 3 de la mañana, no sé, porque pues tienes que hacer tus tareas y demás. Y al otro día párate a las 5 y báñate y vete a la universidad y todo, ¿no? Y yo escuchaba que la gente siempre decía como que no, es que yo ya no aguanto desvelarme así, ¿no? Yo decía como que ay, exagerado. Ajá, sí, era como que están exagerando, ¿no? Y de verdad ya llegué a esa edad en la que de verdad ya no aguanto tanto como esta parte de las desveladas, ¿no? Se me puedo desvelar, pero pues al otro día ya no es como que me levante súper temprano y así, ¿no? Como que ya sé que si no me duermo a cierta hora no me voy a levantar, ¿no? Entonces como que chistoso, pero son detalles que dices, bueno, es que sí, también vamos cambiando, ¿no? También a nivel fisiológico y todo eso. Y otro momento así que me pasó muy chistoso, yo estaba tomando clases de inglés,
pero obviamente como estoy en los niveles básicos y así, me tocaba con chicos que eran muy jovencitos, bueno, y entonces ellos, no sé, pasaban a hacer un ejercicio en el que teníamos que escribir la fecha de nacimiento y entonces todos habían nacido en el 2000 y así, literal, o sea, todos, solamente otra chica y yo éramos como de 1995, 1900, ¿no? Pero solamente éramos dos de un grupo como de 30 personas y todos pasaban a escribir su fecha de 2000, no sé qué, 2004, así yo qué onda, ¿no? Y eran esos momentos que me dan risa, que se quedaron como marcados para mí, que decía, no inventes, o sea, sí, ya han pasado los años. Igual en esa misma escuela en alguna ocasión se acercó un chico, ¿no? Así como que a hacerme la plática y me preguntaba como, ay, ¿y tú estudias la prepa aquí entre semana? Y yo, no, yo no. Entonces, ¿en qué prepa estudias, no? Y era como, no, pues no, ya no estoy estudiando. ¿Pero por qué? Y da risa, pero son momentitos que vamos viviendo y que te marcan un antes y un después y que te das cuenta de que los años siguen y siguen y siguen. Y sobre todo, bueno, no sé, justo quizá esas son como cosas chistosas, ¿no? O esporádicas que van pasando. A mí me pasó que cuando ya empiezas a ir al doctor, ¿no? Y ya vas tú sola y tú sola te llevas y tú sola te compras tus medicamentos y es como, yo sé que hay personas que desde antes empiezan a vivirlo. A mí la verdad es que por esto mismo, la verdad es que apenas estaba recapitulando y siempre fui una niña muy enfermiza. Entonces todo el tiempo me tenían que estar llevando al doctor y demás. Y pues como que en ese sentido mi mami siempre ha estado muy al pendiente, ¿no? Incluso ahora, pero me refiero a que ahora yo soy como la que toma la decisión de decir, tengo que ir al doctor y tengo que... Y luego te das cuenta y dices, ¡ay! Mi codo. Ay. No, de que de verdad hay cosas que pues no tienes ni idea, ¿no? Por ejemplo, en este caso de los medicamentos, digo, el rol en mi familia creo que desde... que empecé a trabajar, me hicieron responsable de la parte económica, pero pasando, pues, más allá de lo económico, más de tu rol en la familia, decir, ay, mi mami ya no me lleva al doctor, no sé, algo que me pasó mucho y que reflexioné y en lo que me di cuenta que estaba creciendo, es esta parte de cuestionarte, ¿qué es lo que realmente quieres, no? Yo decía de esta evaluación que hago cuando cumplo años y algo que me sucedió en este último fue que yo dije, tengo que empezar a responsabilizarme de mí, de cuidar de mí, de mi salud, de mis finanzas. Sí, hasta eso, ¿no? Sí, hasta todo. eso hay cosas que... No sé, pues te vas dando cuenta que los trámites ya no te los hace tu mamá. Ajá, sí, justamente esta parte que dices de los papás es como que al ir creciendo, justamente vas entendiendo, ¿no? A mí me pasaba eso exactamente desde el hecho de trabajar, ¿no? Que a veces cuando, no sé, estoy en el trabajo y de repente me entra una llamada de mi mamá, de mi hermana o de alguien, y como para cosas de la casa y yo me quedo pensando o me ha tocado como que reflexionar eso y decir, no inventes, yo muchas veces le marcaba a mi papá o a mi mamá en horas de trabajo para preguntar cualquier tontería, ¿no? Así, ¿dónde dejaste eso? Así. Y ahora lo pienso y es como, no inventes, ¿no? Y ellos estaban trabajando, es como que hoy no... O sea, como que empiezas a entender esas cosas, ¿no? O en la parte que decías de esto del rol de la familia, creo que yo al menos tengo sobrinitos. Y también ellos me han hecho entender mucho esta parte de la vida adulta, ¿no? De cuando te preocupas a lo mejor como por cuidar, como decías, ¿no? Sí. Los detalles, no sé, que no se lastimen, que no se enfermen. Y ya dices, ay, no, ya soy la tía, ¿no? Y así, o sea, es eso. Son momentitos, pero que te ayudan a entender un poco más a lo mejor a tus papás o en otros casos quizá a la persona que se hizo cargo de ti, ¿no? Desde que eras pequeño. Y entonces ya empiezas a entender otras cosas. Y no sé, a mí la canción de Timbiriche, ¿no? Que dice, ¿cómo con él? Todos menos No. Y yo, es así, pero para otro capítulo. No, la que dice que creceré y el mundo veré como tú, ¿no? Y te comprenderé mucho más y mejor. Como que esa frasecita me encanta y me gusta mucho por eso. Porque es cierto, ¿no? O sea, a veces nos hacen falta algunos añitos para entender un poco más a nuestros papás o a las personas que se han hecho responsables por nosotros, ¿no? Sí, justo. Y algo que yo reflexioné hace muy poco, desafortunadamente, y que no me había dado cuenta antes, ¿no? Es justo esta parte de la pandemia.
Mi familia ha tenido como pues muchos cambios y pues siempre jalamos todos juntos, ¿no? Hubo un tiempo que ni siquiera vivíamos aquí en la ciudad y bueno, han sido cambios un tanto drásticos y yo siempre he visto este apoyo entre mi papá y mi mamá, ¿no? Entonces con todo esto de la pandemia pues hemos tenido que hacer algunos cambios, algunas modificaciones, planes que teníamos pues como todos, ¿no? Que cambiaron y demás. Entonces con toda esta dinámica mi papá como que tenía una idea de hacer un cambio un tanto arrebatado, por así decirlo. Y cuando se lo estaba comentando a mi mamá dijo como, es que ¿qué pasa si yo no quiero, no? Y entonces en ese momento, la verdad es que, ajá, como que yo me saqué de onda porque incluso me di cuenta que a lo mejor si mis papás quisieran hacer su vida en algún otro lugar, ya son muy independientes de mí, ¿no? Ya no es como lo mismo de cuando yo iba a la secundaria y pues vas a donde van tus papás. Pero sobre todo me di cuenta que vi a mis papás como individuos, ni siquiera como pareja, ni siquiera como relación, sino como individuos. Es decir, wow, ¿no? O sea, dime cuándo te has preguntado si tu mamá quiere ir a clases de cocina, si tu mamá se quedó con ganas de aprender a tocar la guitarra, no sé, como que ese tipo de cosas en las que dije, wow, ¿no? O sea, aparte de ellos me tuvieron muy, muy chiquitos. Sí. Y yo sí lo dije bien. Y digo, no inventes, ¿no? O sea, te digo, ya ni siquiera los vi como pareja, que también para formar una pareja, digo, wow, todas las cosas y todos los sueños y todas las metas que tienen que ir empatando juntos para construirlo. Y ahora te digo, esta parte en la que los vi como individuos y dije, es que mi mamá tiene sus sueños y mi papá tiene los suyos, ¿no? Entonces dije... Ahí también me di cuenta y dije, estoy creciendo, ¿no? Y no sé si me di cuenta muy tarde o estoy a buen tiempo, pero sí como que esa alarmita, exacto, esa alarmita que ya se desprendió en mí y que yo dije, pues son individuos, ¿no? Y ya no están atados a mí ni yo atados a ellos, a ellos. Y dije, como estoy creciendo y también es como parte de esta independencia, de ¿no? la vida adulta. Exacto. Entonces, pues sí, es como... Ir cambiando esa dinámica y darte cuenta que estás dejando otras cosas y que estás empezando a hacer tu camino. También otra cosa que quería destacar es que me di cuenta que debo dejar de responsabilizarlos como de cosas que no hicieron, ¿no? Creo que a veces es muy fácil decir como, ay, mis papás no me dieron tal cosa, o ay, mis papás no hicieron eso, ok, pues ya, ¿no? Tú no sabes exactamente... Independientemente, ¿no? Como dicen ya, la persona que se hizo cargo de ti o quién estuvo, quién no estuvo, yo creo que llega un punto en donde ya te toca a ti y ya te tienes que empezar a responsabilizar tú de lo que haces, de lo que no haces, de lo que puedes cambiar, ¿no? A partir de ahora, y yo creo que esa también es como parte de crecer. Sí, eso está muy padre. Me gustó mucho eso como para dejarlo en esta parte final, ¿no? De ser conscientes hasta qué punto estamos trasladando nuestra responsabilidad, ya como dices, cuando llegas a una edad en la que justo tú tienes que empezar a forjar tu camino y no sé, pues sí, nosotros mismos analizar, ¿no? Si realmente le estamos echando esa responsabilidad a otras personas que ya no... que quizá no les corresponde, ¿no? Exacto, y que no solo son responsabilidades, ¿no? O sea, también cuestionarte si tus metas son tus metas o son las metas de tus papás o de alguien que te las dijo, si realmente quieres lo que quieres por ti o porque alguien más te lo dijo, ¿no? Porque está sembrada esa inquietud en ti. Entonces, creo que empezar a cuestionarte es parte de ir creciendo. Sí, exacto, y al ir creciendo y reflexionando estas metas que tienes y por qué las tienes y todo eso. Exacto. Creo que es un cierre bonito, ¿no? Y vamos a pasar a las preguntas finales. Entonces empiezo yo. Yo la tengo muy clara. ¿Qué ha sido lo que más te ha costado de asimilar que ya creciste, que ya estás como en una etapa de vida adulta? Ay, es una pregunta difícil. Y tú todo. Y yo el dinero. No, es que, o sea, yo creo que implica muchas cosas, ¿no? O sea, justo este capítulo me gusta mucho por eso, ¿no? Porque como que pones en una balanza a veces las cosas que volteas y ves atrás y dices, bueno, he sido muy afortunada en muchas cosas. Quizá puedo decir como lo que ahorita me preguntaste, ¿no? Como, oye, esto me ha costado, pero al mismo tiempo agradecer, ¿no? Y no sé, yo creo que lo que más ahorita que me pongo así como a analizar rápidamente, que a lo mejor me cuesta de crecer, es como el vivir justamente en el presente,
¿no? Porque creo que a mí me deja mucho esto de la edad y de ver a mis primos, a mis amigos, las pláticas que ahora tienes que ya son diferentes a cuando estás en la escuela y todo. Y creo que lo que más me cuesta es como saber disfrutar eso, saber que estás viviendo el aquí y el ahora. Y que a lo mejor yo me proyecto mucho en decir, ay, no, y cuando ya no esté, ¿no? O sea, que el hecho de que tú crezcas implica que también, como dicen, ¿no? Tus papás también se están haciendo grandes, ¿no? Tus tíos, tus amigos, todo. Entonces, como que a veces ese miedo o esa incertidumbre, pero que pues realmente es de ver al frente, ¿no? O de saber que en algún momento puedes perder a personas que quieres. Sí. Entonces creo que ese sería como lo más difícil de decir, oye, o sea, yo también estoy creciendo y mi mamá también está creciendo, ¿no? Y tener como ese miedo o esa incertidumbre creo que sería como lo más complicado. Que hasta cambia el rol, ¿no? Que ya regañas a tu mamá porque ahora ella no va al doctor. Porque no come bien. Sí, cambian muchas cosas. Sí, entonces yo creo que eso es lo más difícil para mí. Y la pregunta que yo tengo para ti es, hasta este momento de tu vida, ¿cuál crees que ha sido tu mejor etapa? O sea, que tú puedas decir como que la recuerdas con amor, que dices, ay, en ese momento tal vez, no sé, que ahora a lo mejor, porque eso pasa, ¿no? Ya que lo vives, lo valoras después, ¿no? Pero ¿cuál sería esa etapa que tú dices, esa estuvo así? Fíjate que mi papá y yo siempre tenemos esta plática y mi papá dice que la etapa más bonita es la niñez. Yo coincido con eso, pero repito que fui una niña muy enfermiza. Entonces mi niñez fue un tanto complicada en ese sentido, pero increíblemente la prepa, que fue justo cuando pasó todo este tema de pues la situación complicada y demás en mi casa, ha sido de las más bonitas. O sea, porque me replanteé muchísimas cosas. A partir de la operación empecé a vivir como más intensamente otras que disfrutaba, el baile, mis amigas, aparte toda la gente que me demostraba como su amor en ese momento, que iba a verme al hospital y demás. Como que yo siento que ahí fue la sacudida más horrible, pero también lo que, como dices tú, me hizo estar presente en ese momento. Obviamente después pasas otras cosas, pero siempre creo que la prepa ha sido como mi etapa más padre. Incluso la gente que sigue estando, tú, por ejemplo. Creo que en mi vida permanece más gente de la prepa. Que sigo teniendo como ese contacto y demás. Doris también, que es de mis mejores amigas. Entonces, elijo esa. Ay, qué bonito. Pero bueno, hasta aquí termina este capítulo. Esperemos les haya gustado y que se cuestionen un buen de cosas que están creciendo, que tienen que tumbar, que tienen que volver a construir, porque a partir de aquí pues ya es nuestra responsabilidad. Exacto. Y bueno, hasta aquí termina. Síganos en nuestras redes sociales. Bye. Y esperen el próximo. Bye.